Hola chicos, bueno, seguimos con este segundo video de repaso de la conquista de América y lo que nos queda sobre todo son dos temas, el sometimiento de los aborígenes y las razones del triunfo español, bien, las razones por las cuales los españoles lograron vencer a los aborígenes. Bien, en primer lugar tenemos que ver los resultados de la conquista en dos zonas diferentes o regiones, ¿no? Diferentes, ¿sí? Por un lado, la zona de los grandes imperios, como vimos los imperios Inca en lo que son los Andes centrales y el imperio Azteca en la zona del Valle de México, ¿sí? En estas regiones la conquista fue un proceso que se produjo en forma rápida, ¿sí? Por varios motivos. O sea, ¿por qué la conquista en estas regiones? A pesar de que eran imperios con muchísimos millones de habitantes y demás, los españoles lograron vencerlos rápidamente. Bueno, los motivos tienen que ver, por un lado, con que los españoles lograron hacerse con la autoridad, ¿bien? O sea, que lograron, digamos, derrotaron a la autoridad central, bien, o sea, el emperador, y ocuparon luego su lugar. ¿Sí? Ese es uno de los motivos por los cuales triunfaron los españoles. Por otro lado, ¿sí? estos grupos eran grupos sedentarios, o sea que estaban acostumbrados, ¿sí? a ser dominados. Bien, o sea, ya venían desde tiempos inmemoriales siendo dominados digamos, por sus jefes y bueno, y la dominación española para ellos, para muchos, digamos, no cambió. Y por otro lado, la ayuda de los indios, lo que los españoles llamaron los indios amigos, ¿no? Esto también, digamos, esta ayuda de estos aborígenes que se sumaron a los españoles como soldados, como guías, como intérpretes también, ¿sí? Fue de una gran ayuda para los españoles para lograr, ¿sí? Lograr conquistar a estos grandes imperios. Pero por el otro lado tenemos las zonas habitadas por tribus nómades y seminómades, que eran regiones con mucha menos población y grupos más pequeños. Entonces uno pensaría, bueno, si eran grupos más pequeños es muy probable que la conquista haya sido mucho más rápida. Pero no, allí la conquista fue un proceso difícil, ¿sí? Y muy lento. Difícil y lento. Bien, ¿por qué? Sobre todo porque estos aborígenes opusieron una gran resistencia de los aborígenes. Incluso adoptaron técnicas guerreras de los españoles, como por ejemplo el caballo, el uso del caballo en la guerra, un animal que, como dijimos en clase, no existía en América. Bien, bueno, y por otro lado, el otro tema que nos quedaba ver, como dije, son las razones del triunfo español. Bien, o sea, ¿por qué los españoles lograron derrotar a los aborígenes? Nosotros vimos cuatro motivos. Por un lado, el que estaba relacionado al armamento. O sea que el armamento español era superior. ¿Sí? Sobre todo recordamos las armas de fuego y el efecto que tenían sobre los aborígenes. Armaduras y espadas de hierro. Ajá. Bien, entonces esto fue una ventaja en la guerra de los españoles frente a los arcos, las flechas, las lanzas de madera que tenían los aborígenes, ¿sí? El segundo motivo fueron las enfermedades traídas por los españoles a América. Bien, los españoles cuando viajaron trajeron enfermedades a las cuales los aborígenes, ¿sí? Digamos, no tenían defensas, ¿sí? O sea, sus cuerpos no estaban preparados o fortalecidos o fuertes
frente a estas enfermedades. Bueno, estas enfermedades generaron grandes epidemias entre los pueblos aborígenes que llevaron a matar a miles de, digamos, a millones de aborígenes, ¿no? Se provocaron muchas muertes. El tercer motivo del triunfo fueron las creencias, ¿no?, de los aborígenes, que fueron aprovechadas por los españoles, ¿sí? Sobre todo los aborígenes confundieron a los españoles con dioses, ¿sí? O también muchos pensaban que eran enviados por estos. Entonces, por lo tanto, en un principio no le pusieron resistencia. O sea, no sabía quiénes eran. Entonces, esto permitió a los españoles llegar de una forma muy rápida a los centros de poder, tanto de los aztecas como de los incas. Y por último, las rivalidades internas de los aborígenes. Bien, estas fueron usadas por los españoles. Como dijimos, los aborígenes, muchos pueblos estaban peleados entre sí y por eso cuando llegaron los españoles se sumaron a pelear con ellos, ¿sí? O sea, los conquistadores se asociaron con los pueblos dominados por los grandes imperios o que estaban enfrentados con sus vecinos. Bien, y entonces de esta forma sumaron como aliados a los jefes indígenas, a los que a cambio de esa ayuda les aseguraban algunos privilegios. Bien, bueno, hasta acá llega la evaluación. Espero que este repaso les sea útil. Lean la fotocopia, lean lo de la carpeta y traten de entender este proceso de conquista. O sea, deténganse en cada uno de los puntos. Les mando un saludo, nos vemos.